Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, me ayudan con la cámara. Muchas gracias, Christopher. Me ayudan con su cámara para poder iniciar con la clase. Muchas gracias, Carla. Ya, ok. Nuestro tema del día de hoy se trata acerca de las historias reales o las historias inventadas. Vamos a ver la introducción que nos dice el libro acerca de estas. De esto, ¿a qué se refiere con historia real o historia inventada? Dice, las historias son una de las grandes fuerzas del universo. Pueden unirnos o separarnos, hacernos reír, llorar y mucho más. Nos ofrecen valores en los que creer y razones de ser. Nos ayudan a dar sentido al mundo y encontrar nuestro estilo en él. Una historia es un relato narrativo de un evento o una secuencia de eventos. Esto puede ser reales o ficticios. Una buena historia siempre tiene un elemento central verdadero, aun si esta es de ficción. Nuestras vidas están llenas de historias y hacemos nuestras las vidas que son realmente buenas. Eh, las historias reales se refieren a las historias que son auténticas, es decir, historias que no han sido alteradas. Son una verdad en relación y las historias inventadas pueden ser las que son parte de una historia. Hay parte verdadera y hay parte falsa. O también aquellas historias que en su totalidad han sido fabricadas. La lectura despierta la imaginación y la creatividad. También permite desarrollar las habilidades artísticas, creando historias a diario, que nos ofrecen a diario, y no olvides que tú también puedes colaborar creando tu propia historia. Eso es lo que nos dice el libro aquí en nuestra introducción acerca de las historias reales o inventadas. Así que vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Tenemos que aprender a distinguir entre las historias reales y las historias inventadas. Comencemos por entender que hay una historia que pues es real y una historia que es ficticia. Las historias reales están basadas en hechos verificables. ¿A qué me refiero con hechos verificables y concretos? Que yo pueda decir, aquí tengo una prueba que dice que esto es real, que esto realmente pasó, que yo simplemente lo estoy plasmando tal y cual yo lo presencié, yo lo vi, yo lo viví en un libro. Como les digo, se pueden comprobar a través de documentos históricos, a través de testimonios y a través de evidencias reales. Por ejemplo, si leemos sobre el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, sabemos que se trata de un evento histórico que pues realmente ocurrió, si no, ninguno de nosotros estuviera aquí. Nos lo dicen con fechas, nos lo dicen con lugares y con personajes que pues realmente fueron verificables. En contraste, las historias inventadas son producto de la imaginación del autor, es decir, salieron de la imaginación del autor, aunque pueden incluir elementos que pues parecen reales, los eventos y los personajes son creados para entretener o transmitir un mensaje, es decir, es algo que se ha creado no con el hecho de informar algo auténtico, sino pues alguna buena imaginación de algún autor y esto. Eh, Por ejemplo, pensemos en novelas de fantasía, como Harry Potter, aunque contiene elementos que podrían parecer del mundo real y del el mundo mágico y los personajes que tiene Harry Potter son totalmente ficticios. Son totalmente ficticios y para ilustrar esto, primero vamos a ver una historia inventada. Vamos a ver un ejemplo de una historia inventada. Por ejemplo, aquí tengo una historia totalmente inventada. ¿Por qué? Porque la creó un estudiante. La creó un estudiante, salió de la cabeza de un estudiante. Se llama El Brujo y su nueva creación. Es la historia de un niño. Ayúdame, Christopher, por favor, leyendo El Brujo y su nueva creación.
¿Me escucha? Y le escucho. Había una vez en un pueblo muy lejano, si tiene, Situado, vamos, Christopher. disculpe, situado en, en la montaña más silenciosa del mundo, un brujo muy malvado. Ese brujo vivía aliado desde hace años en un castillo muy antiguo. Él nunca había hecho daño a nadie hasta entonces. En el pueblo solo se oían los pájaros cantar y el agua bajar por los ríos. Sus habitantes nunca corrían ni gritaban por nada. Siga, Christopher, aún le falta. Me da cosas bellas de él. Dígame por no leer tanto. Ok, no se preocupe. Entonces, el pequeño párrafo que leyó su compañero se trata sobre una historia inventada de un estudiante y podemos ver que se trata sobre cosas bastante sencillas, bastante pequeñas. Un brujo, un pueblo muy lejano que está situado en las montañas, algo totalmente irreal, eh, que este brujo era muy malvado, que este brujo vivía en un castillo, cuando ya había dicho antes que era un pueblo nomás. Y en un pueblo es algo muy pequeño que no podría existir un castillo. Eh, entonces eso, se trata de elementos pequeños, elementos irreales, un brujo, un castillo, un pueblo situado en las montañas. Pero si nos vamos a saber de historias reales, les tengo el mejor ejemplo, o un libro, El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank, uno de los mejores ejemplos de, de lo que pasó a una niña hace muchísimo tiempo atrás en todo esto del problema que tenían por las religiones. Y así, esta niña fue haciendo un libro, en sí fue haciendo un diario, lo fue llenando, lo fue llenando, lo fue llenando hasta que logró hacer un libro. Cuando ella ya murió, ya encontraron su diario, pudieron hacer un libro de lo que ella había escrito. Entonces, Carla, ¿me podrías ayudar, por favor, a leer lunes 15 de junio? Miss, Dígame. no le escucho. ¿No me escucha? Le estoy, No, se entrecortado. ya me escucho entrecortado su internet porque yo también le escucho entrecortada. Eh, Le estoy pidiendo que por favor me ayude a leer este párrafo. El sábado por la tarde ofreció una fiesta de cumpleaños, exhibía una película. El guardafón, guarda, Guardafar. guardaron con Tintín, ¿verdad? Exacto. Que gustó mucho a mi amiga. Nos entretuvimos como locas. Ujú. Había muchos jóvenes y jovencitas, mamá siempre que quería saber con quién pienso casarme más adelante. Creo que se extrañaría bastante si supiera que eso con Peter Wilson o Westcott, ¿con quién me casaría? Pues siempre me hago la tonta cuando me preguntan con Liz Gonce, ¿verdad? Liz Gonce. Exacto.
y Sané Hughman, ¿verdad? Sané Hughman. Somos compañeras de clase de hace 10 años y ellas son muy buenas amigas. Entre tanto, conocí a Hopper, o Jean-Pierre o Hopper, Yo, Jopper, Van der Waal, en el liceo judío. Nos juntamos bastante y ella es ahora mi mejor amiga. Liz ha trabajado una amistad profunda con otra chica y Sané va a otro colegio y hace hecho de nueva amiga. excelente, excelente, Christopher, muchísimas gracias. Entonces, ese es el mejor ejemplo que yo les puedo poner de una historia real. Como pueden ver, en un solo día del diario, ella nos dio nombres, nos dio lugares, nos dijo dónde era un lugar real, un colegio, donde había niñas y estas niñas pues convivían, tenían nuevas amigas. Entonces podemos ver la diferencia entre una historia real y una historia inventada. Vamos a ver. Dice que hay formas para presentar una historia real o una historia inventada. Lo primero que se necesita es un guión gráfico. Dice, es un texto en forma de libro que sirve como documental inicial para la filmación de una película o para la grabación de un programa de televisión o radio. Segundo, secuencia sonora. Las fotografías sirven para enfatizar emociones, para fijar en la memoria un aspecto importante de la historia o crear un sentimiento concreto. El video, medio para representar la acción, para guiar al espectador hacia un lugar central de la narración, o escuchar y ver un personaje fundamental de la historia. Representación teatral, una producción que consiste en la presentación de un retrato mediante una actuación de retrato. Entonces, como pueden darse cuenta, hay distintos. ¿Por qué? Porque para representar una historia real o una historia inventada, si lo quieren hacer una película, como Harry Potter, que acabamos de ver en este momento, pues vamos a necesitar bastantes características. ¿Y cuáles son las características? Por ejemplo, las historias reales, como ya les indiqué, son aquellas basadas en hechos comprobables, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer una película de una historia real, vamos a tener que investigar muchísimo más que en una historia ficticia. ¿Por qué? En la ficticia nos inventamos nombres, edades, fecha de nacimiento, porque recuerden que todas estas películas tienen fans y los fans a veces suelen ser bastante intensos. Entonces, si es una película real, por ejemplo, una película basada en hechos totalmente reales, como el Titanic, tuvieron que haber indagado a la perfección la versión de Rose y de algunos otros pasajeros que iban en el Titanic. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, ah, bueno, solo digamos el Titanic fue un gran barco y ya. No, ellos tenían que decir en qué año, cuál fue la hora exacta en que el Titanic se hundió, qué grados hacía, porque si ustedes se ponen a analizar bien la película, incluso dicen a cuántos grados estaba el agua. Y pues las personas que estuvieron en ese tiempo y se pudieron comprobar, coincidía lo mismo. Entonces, otro ejemplo, si leemos sobre la Revolución Francesa, sabemos que se trata de un hecho histórico real. Hay fechas, lugares, fotos, personajes que podemos verificar y los datos, pues, pueden ser corroborados con una evidencia, pues, exacta. Ahora pasemos a las historias inventadas. Como ya sabemos, estos son creadas por la imaginación del autor y pueden incluir elementos fantásticos. No están agarradas de la mano con la realidad. Entonces, un cuento de hadas o una novela de ficción. El cuento de hadas, por ejemplo, vamos a irnos de la mano de Shrek. Esta historia, obviamente, es una historia totalmente ficticia, inventada, que se nos va a hacer, como nosotros como directores, se nos va a hacer bastante complicado de hacer. ¿Y por qué? Se preguntarán, ¿de dónde vamos a sacar un dragón? ¿De dónde vamos a sacar un burro que habla? ¿De dónde vamos a sacar un ogro? ¿De dónde vamos a sacar una galleta que se mueve? Obviamente eso en la vida real no existe. Podrían hacer un live action con IA, es decir, con inteligencia artificial, pero no es lo mismo. No es lo mismo, esto ya dejaría de ser una historia real,
porque pues no existe tal cosa en la vida real. Entonces, chicos, ahora vamos a pasar a los pasos para crear una historia, pues, por si ustedes desean en algún momento crear su propia historia. Dice, planificar y armar la historia. Adapta tu historia a tu público. Depende de lo que ustedes quieran crear. Si ustedes quieren crear una historia sobre ustedes, ya saben que tienen que crear con edades, fecha, horas exactas. Si es una historia que va a tratar de un príncipe, una princesa de siglos atrás, no tienen que preocuparse de mucho. Dice, escribe a los personajes que utilizarás. Tienen que, eso sí, sea real o ficticia, tienen que ser pues bastante complementados. No vamos a poner cualquier personaje, tienen que ser complementados y pues referente al título o el tema principal de tu historia. Crea el ambiente o espacio geográfico, como les digo. Si va a ser hace millones de años atrás, no vamos a poner que estaban en la playa tomándose selfies con un iPhone, ¿verdad? Entonces tenemos que poner que era la edad medieval, que vivían en castillos, que era muy difícil o lo que ustedes quieran. Manejo de tiempo narrativo y uso de técnicas narrativas. Pues esto ya va a salir totalmente de ustedes, porque ustedes van a ver el énfasis con el que van a presentar su historia. Ustedes van a decidir si la historia la van a hacer con una voz de suspenso, con una voz de terror, con una voz romántica, como ustedes quieran. Dice, utilice diferentes representaciones visuales, es decir, diferentes imágenes. ¿Por qué? Porque ustedes también pueden narrar una historia inventada con imágenes. Ahora está en TikTok súper famosos estas historias que una voz la narra y simplemente van pasando fotos con IA. Entonces, ustedes tienen que elegir bien las imágenes, no van a estar hablando de una princesa y pues sale un futbolista en la imagen. El uso de diferentes voces es de lo que pues les estaba hablando, que ustedes van a decidir qué tipo de tono, qué tipo de timbre de voz eligen. No hagas una historia demasiado larga, tiene que ser una historia bastante corta. ¿Por qué? Porque se van a cansar. Se van a cansar, es complicado y pues para ustedes, siendo principiantes, es mejor comenzar con una historia corta. Dice. No repetir ciertas acciones de los personajes a lo largo de la historia. Es decir, no hacer que su personaje se vuelva repetitivo, es decir, que sea un personaje que vaya avanzando, poquito a poquito vaya evolucionando la trama. Dice, usa humor, misterio, etcétera, para llamar la atención del público. Pueden usar un humor sano, podrían usar un humor poquito alzado, podrían usar batallas, peleas, podrían usar algún misterio o que la historia en general se ronde en medio del misterio. Y por último, publica y disfruta tú mismo de la narración. O sea, que estas películas, estos eventos se suelen hacer nosotros mismos, sin ayuda de nada. Entonces, chicos, vamos a ver qué tareas tenemos para el día de hoy. Y les recuerdo que desde el día lunes, por favor, traten de entrar todos a la clase porque necesitamos repasar los cuestionarios, ya que van a tener desde la próxima semana, el día 7, es su examen. Entonces, tratemos de revisar el cuestionario lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos. Y recuerden ponerse al día con sus pagos y pues con lo que tengan alguna tarea atrasada también. Dice, investiga los pasos para crear una historia, ya sea real o ya sea inventada. Escribe una guía paso a paso, explique cómo desarrollar una trama, personajes y escenarios, utilizando como ejemplo la historia de La Esfinge de Edgar Allan Poe. Esta historia está en el material de la clase, en el libro. Vamos a ver la tarea número 2. Explora las diferentes formas en que se pueden presentar historias reales o inventadas, como cuentos, novelas, cómics, obras de teatro, etc. Y escribe un resumen sobre las ventajas y desventajas de cada formato, es decir, las desventajas y las ventajas de las historias reales y las ventajas y desventajas de las historias inventadas. Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Ya. Yolanda, acabo de leer tu mensaje, no te preocupes. Yo sé que si tú pudieras prender la cámara, la prenderías. Entonces, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el día, ¿qué día nos toca? El día lunes. Por favor, conéctense que necesitamos repasar muy bien estas pruebas. Chao, chao. Cuídense.